Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Muy buen día, soy el apóstol Randy Garvey de Río Internacional. Bienvenido una vez más a Eri Podcast. Estamos llegando al final de una carrera larga hablando de judíos y cristianos, o cristianos y judíos. Y estamos en el libro de Gálatas, en el último episodio. Nos quedamos en Gálatas capítulo 2, versículo 17 en adelante. Y ya saben, ya recuerdan que el problema es que unos hermanos judíos cristianos llegaron a Antioquía y causaron un alboroto diciendo a los hermanos, bueno, por la hipocresía de Pedro, ¿verdad? Que Pedro tenía miedo de ellos, ya dejó de comer con los hermanos. Pablo le llama la atención porque Pablo y Pedro estaban presentes en la misma congregación, imagínense. Y Pablo le llama la atención a Pedro y está escribiendo este relato a la iglesia en Gálatas que estaba en el mismo problema. Bien, entonces llegamos al versículo 17. Dice, ahora bien, Pablo haciendo su argumento con Pedro. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Pedro buscó ser justificado por Cristo, Pablo buscó ser justificado por Cristo. Entonces, quiere decir, reconocemos que somos pecadores. Entonces, ¿por qué estás tratando a los gentiles cristianos como si fueran más pecadores que tú y que yo? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está al servicio del pecado. Es una vez más el argumento de Pablo hacia Pedro. De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto. En vano. Vamos a enfocarnos en esto. No desecho, el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Miren, ¿es gracia o es obras? Sí, la Biblia dice, por gracia han sido salvados mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Es gracia o obras? No puede ser los dos, ¿verdad? O las dos. No desecho la gracia de Dios. ¿Cómo es que alguien desecha? ¿Cómo es que un cristiano podría desechar, tirar la gracia de Dios? Bueno, si deja de vivir por gracia y comienza a vivir por obras, desecha la gracia de Dios, porque no es por las dos. O somos salvos por gracia, o somos salvos por obras. Y la Biblia está súper clara que los cristianos somos salvos por gracia. Y somos los únicos que son salvos. Porque no hay otra manera de ser salvo más que creer en el Señor Jesucristo. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No desecho la gracia de Dios.
Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y ahí concluye su argumento en este texto. Si la justicia se obtuviera con la ley. Ahora, la doctrina de justicia es grande y fuerte, pero básicamente está diciendo, mira, si seguir la ley es lo que me hace bien con Dios, justicia. Si seguir la ley de Moisés o cualquier otra ley, la ley de tu denominación, la ley de tu congre, tu propia ley que inventaste en la cabeza, si seguir la ley me hace bien con Dios, Cristo habría muerto en vano. ¿Por qué Jesús murió? Porque la ley nos salva. Y si la ley de Moisés nos salva, mucho menos la ley de tu congre, mucho menos tu propia ley, mucho menos X ley. No. Hay solo una cosa que salva. Fe en el sacrificio de Jesucristo. Su sacrificio salva, pero hay que creer en ello. Y no hay que mezclarlo con otras cosas. No es Jesús y mi congre, Jesús y mi denominación, Jesús y lo que me enseñaron mis padres, Jesús y las tradiciones religiosas, Jesús y la ley de Moisés. No, es Jesús, punto y cerrado. Ahora vamos a pasar a Gálatas capítulo 3. Ahora Pablo les va a dar en la torre, porque saben que él no tiene pelos en la lengua. Y ahora va a pasar de su relato de lo que pasó en Antioquía y va a tocar lo que está pasando, sí, en la iglesia de los Gálatas. Dice, Gálatas torpes, versículo 1, capítulo 3. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Qué fuerte el lenguaje, ¿verdad? Pero así de serio es. Pablo utiliza hechicería. ¿Quién los ha hechizado? Están embrujados. ¿Quién les hizo una obrita? ¿Cómo es posible? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Pablo lo trata como un hechizo. ¿Cómo es posible? Si yo les prediqué que somos salvos por creer en el sacrificio de Jesús, que unos judíos les van a convencer que ya tienen que circuncidarse y seguir la ley de Moisés, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que pueden creer eso? Eso es un hechizo. Y yo creo que literal es un hechizo. Literal es un hechizo. Para que alguien puede desechar la gracia de Cristo para entrar en la esclavitud de obras. ¿Cómo puede un cristiano en su buen cabal hacer esto? No, pues son hechizados. Sí, son engañados por espíritus religiosos bien malos. Entonces Pablo continúa su argumento, versículo 2. Solo quiero que me respondan esto. Ahí va la pregunta, una retórica. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Creo que la respuesta es obvia. No, pues recibimos el Espíritu Santo por la fe. Por la fe con que aceptamos el mensaje. ¿Qué mensaje? Que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó de los muertos, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Y si creo en esto, yo puedo estar bien con Dios, puedo ser justificado, mis pecados perdonados por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hago, cada semana siguiendo las reglas de mi ley. Tan torpes son, versículo 3. Y ahí va otra buena pregunta. Después de haber comenzado con el Espíritu Santo, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Díganme,
¿cuál es más fuerte? ¿El Espíritu Santo o nuestras obras? Pues ya voy a ser mejor, ya voy a observar el sábado, ya no voy a comer mariscos, ya voy a hacer todas las oraciones que me enseñaron allá en la sinagoga. No, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Hay algo que puede mejorar la obra del Espíritu Santo en uno? Imposible. ¿Han tenido, pregunta Pablo, han tenido tantas experiencias en vano? ¿De qué experiencias está hablando Pablo? Pues no dice, pero yo me imagino experiencias en el Espíritu Santo, experiencias con Dios por la obra del Espíritu Santo que no tenían nada que ver con la ley de Moisés. Tantas experiencias en vano. Si es que de veras fue en vano, porque estaban en peligro de que toda su experiencia con Cristo fuera en vano. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes. Entonces Pablo está hablando de su pasado. Dios les dio su Espíritu, ya mencionó esto. Y Dios había hecho milagros entre ellos. Entonces Pablo dice, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe con que han aceptado el mensaje? Y la respuesta obvia es, pues por fe, por la fe con que hemos aceptado el mensaje. Así fue con Abraham, él dice, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora vamos a brincar número 7, versículo 7. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Creo que ya tocamos esto más adelante, antes. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ya hemos hablado de que ese es por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no por el pueblo judío. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que, y la conclusión de Pablo, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe, no el hombre de ley, porque ustedes saben que Abraham vivía mucho antes que la ley de Moisés. Abraham no vivía por la ley, él vivía por la fe en el Dios que se reveló a él, nuestro Dios, ¿verdad? Versículo 10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y lo que es evidente es nadie ha podido hacerlo. El único ser humano que jamás lo hizo fue Jesús cuando él estaba aquí sobre la tierra. Los demás, la Biblia dice fielmente todo, no la mayoría. No el 99%, ni siquiera todo. Ahora bien, Pablo sigue con su argumento. Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Lo mismo que él dijo a Pedro en Antioquía. Porque el justo vivirá por la fe. Él está citando otro texto del Antiguo Testamento. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. La ley se basa en obras. O lo haces o no lo haces. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió
para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Por eso yo digo que la bendición de Abraham no llegó a las naciones por medio del judaísmo, llegó a las naciones por medio del cristianismo. Sí, la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Sigo adelante, versículo 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. En el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice a los descendientes, sino refiriéndose a muchos, sino a su descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después de Abraham, su encuentro con Dios, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante la promesa. Wow. Hermanos, nosotros tenemos que escoger sobre qué vamos a confiar. Esa es la cuestión medular. Ese es el punto. ¿En qué confías para tu salvación? Y créeme que a veces no es tan fácil detectarlo. Porque es una cosa de decir, no, pues sí, yo creo en Jesús, y yo creo que pues sí, que soy justificado por fe en Él. Pero puede ser que tu vida demuestra otra cosa. Sí, yo estoy seguro que Pedro entendía intelectualmente el concepto, pero en el día de la prueba se echó para atrás. Entonces, amados, quiero terminar esta serie animándoles que se aferren de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que salva sino Jesús. Fe en su obra redentora. Y no es Jesús y nada, como he dicho muchísimas veces en la congre aquí. Es Jesús, punto cerrado. No es Jesús y María, no es Jesús y los santos, no es Jesús y la iglesia, no es Jesús y la ley, las tradiciones mosaicas, no es. Es Jesús. Y cuando uno realmente conoce a Jesús y uno confía plenamente, es por eso que yo soy salvo. Por eso tomamos Santa Cena. Aquí en el Río tomamos la Cena del Señor cada domingo, porque estamos recordándonos sobre qué es nuestra confianza de salvación. Nosotros somos salvos y recordamos el pan, el cuerpo de Cristo, la copa, la sangre de Cristo. Somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros, no lo que hizo Moisés, no lo que hizo los profetas, no lo que hizo el fundador de mi movimiento, lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces recordamos. Pablo dijo, recuerdan la muerte del Señor. Cada vez que toman la cena del Señor, recuerdan la muerte del Señor hasta que Él venga. Recordamos, somos salvos por gracia mediante la fe. No por obras mías. Sí, la obra hizo Jesús, no yo. Jesús murió por mí.
Él llegó a ser maldición por mí, para tomar mis maldiciones, mis enfermedades. Entonces, nunca puedo olvidar esto. O corro el riesgo de perder todo lo que Dios me ha dado. Amados, que nadie les venda nada que no sea Jesús. Que nadie los engañe, que nadie les diga que Jesús no es suficiente, que todavía necesitan algo más. No, no. Jesús es todo. Él es suficiente. Y su sacrificio es lo que compró nuestro perdón, nuestra justificación. Fe en Él activa todo lo que Él hizo para nosotros. Espero que esta serie ha sido de provecho para ustedes. Gracias por acompañarme y espero verles pronto con otra serie, otro tema que va a ser de bendición para su vida. Defiendan su fe con la palabra de Dios y van a estar bien. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.